Hay una manera muy fácil de que usted esté atento a la palabra de Dios. Y esa manera es cuando usted centra su pensamiento en lo que está escuchando y permitimos que lo que estamos escuchando se recree en nuestra imaginación. Una de mis nueras dice, uy, todo lo que dicen me lo imagino. Entonces, cuando nosotros nos imaginamos, podemos recrearnos. Y el título de hoy es muy particular. Dice, ¿y si solo obedezco? ¿Sí? ¿Y si solo obedezco? ¿Qué pasaría si solo obedeciéramos? Recordemos algunas etapas de nuestra vida, de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de los que ya estamos pasando de la adultez. ¿Qué pasaría en muchas etapas de nuestra vida si solo obedezco? No hago nada más, pero obedezco. ¿Qué pasaría? Escuché que un señor estaba buscando un empresario, una persona que trabajara en su empresa, y él no le interesaba cuántos títulos tuviese, no le interesaba si estaba perfilado o sobreperfilado para el empleo. Él solo quería una persona que hiciera caso. Y vamos a hablar hoy de un hombre muy particular que lo encontramos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, y vamos a leer a partir del verso 1, y dice la escritura, y que sea hoy el Espíritu de Dios en nosotros. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así que así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Asiria le dijo: anda y ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que maté y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él y luego que estando de pie me invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfad, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. ¿Qué tenía que hacer Naamán para ser limpio? Solamente tenía que obedecer. Pero si nosotros miramos el contexto de la palabra, desde el principio él no obedece. ¿A dónde le dijo la criada que tenía que ir? Donde el profeta. La criada nunca le dijo: ve donde el rey. Le dijo: ve donde el profeta. Y desde ahí inicia tal vez nuestro ciclo de derrota, que siempre vamos al lugar incorrecto y que siempre escuchamos la voz de Dios, pero decido hacer mi voluntad. Y el vivir en el proceso en el cual nuestra vida de manera personal tiene que ser formada, nunca es fácil, nunca es sencillo. Y Jesús decía: ustedes tienen que creer como creen los niños. ¿Y es tan fácil engañar a un niño? Sí, muchas veces
se acostumbra en algunos lugares, el loco se lo come si no hace esto, y el niño se lo cree. Y ven un loco en la calle y ellos sienten que se les acabó el planeta, el mundo. ¿Por qué? Porque tienen fe. Si yo le digo a mi nuera, Carito, cuidado que pasa el loco y te lleva, ¿tú qué me dices? Ella dice, pero el loco de su hijo me lleva, pero no. Entonces eso pasa con nosotros. Entonces es muy impresionante que iniciando la lectura, Naamán se va donde no tenía que ir. Claro, gloria a Dios, eso fue en el tiempo antiguo, no ahora. Ahora nosotros siempre vamos al lugar correcto, ¿cierto? Esta es una historia muy particular que en sí revela grandes secretos. Grandes secretos porque una de las cosas que es muy particular en Naamán es que de una o de otra manera él no era el hombre orador, el hombre que ni siquiera conocía a Dios, el hombre que ayunaba, el hombre no, era el general del ejército. Otra particularidad de este hombre era que era del ejército asirio, que era realmente fuerte y que era realmente valeroso. Pero recordemos que en aquel tiempo toda persona que tenía lepra tenía que estar, ¿qué? Escondida. No podía andar una persona con lepra por ahí, pero era el general del ejército y había traído grandes victorias y tenía lepra. Entonces, muchísimos conocemos de qué es capaz de Dios. ¿Cuándo? Cuando hay quien le predique. Dice, ¿cómo oirán si no tienen quien les predique? ¿Quién le predicó a Naamán acerca de quién era Dios? Claro, ¿de quién lo podía, ¿de quién lo podía sanar? La empleada, la criada. Él no se hubiese enterado que había profeta en Israel si él no hubiera escuchado, si no le hubiera dicho. Dice que la criada le dijo a la esposa de Naamán, si mi señor fuera al profeta de Israel, él lo sanaría de su lepra. Imagínense, es tan impresionante la vida que Dios le dio a Eliseo, que la empleada esta mujer había sido llevada cautiva a tierras lejanas, pero entonces ella dice, yo sé que hay un Dios del pueblo de donde yo vengo. Y yo le aseguro a usted en esta mañana que hay un Dios del pueblo al cual usted pertenece. Y hay un Dios real, y hay un Dios vivo, y hay un Dios que permite que nuestro corazón lata con el corazón de Él. Pero ¿qué pasa en nuestras vidas? Que siempre vamos al lugar incorrecto. Que escuchamos la voz de Dios porque la escuchamos en esta mañana. Ustedes que están aquí, las personas que estén por el internet, las personas que vean después, ¿qué estamos haciendo? Escuchando la voz de Dios, pero es necesario buscarlo en el lugar correcto. Y hay un pasaje en Isaías que a mí me llama muchísimo la atención y lo encontramos en Isaías 55 y vamos a leer el verso 6 y el verso 7. ¿Por qué me llama tanto la atención este pasaje? Porque me está hablando de que hay un tiempo. Dice el verso 6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué dice? Buscad mientras puede ser hallado. ¿Por qué me impresiona y me ha impresionado siempre esta palabra? Porque eso me está diciendo a mí que va a haber un momento en el que yo no voy a encontrar a Dios. Y guárdenos el Señor a usted y a mí de que seamos una de las personas que un día no lo vayan a encontrar. Que un día nosotros recordemos que sí, que Dios habló, pero yo nunca le atendí. Entonces dice, llamadlo mientras está cercano. Deja tu camino, deja tus pensamientos y vuélvete a Dios, que es amplio en bendecirte, que es amplio en perdonar, que es amplio en entregarte lo que Él tiene para ti. Dios no miente. Que no haga las cosas como yo quiero no significa que Él está mintiendo. ¿Sí? Entonces vamos a continuar y dice
que es empezar como decir, el centro de este mensaje. Entonces nos vamos a centrar en Segunda de Reyes a partir del verso 10, en 5 y el verso 10, dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciéndote, ve y lávate 7 veces en el Jordán. ¿Qué le dijo? Ve y lávate. Nada más. Nada más, lávate, no le dijo. Y él se enojó. Sencillamente se enojó porque lo mandaron a bañarse. No sé si era que no acostumbraba a bañarse o qué fue lo que le enojó. O sí, hay estudios que dicen que el río Jordán era un poco sucio, pero solo le dijo, ve y báñate. Ve y báñate. Y a veces cuando Dios no me responde como yo quiero que me responda, entonces yo me enojo. Porque en el verso 11 dice, yo pensé que entonces saldría el profeta y parado frente a mí, levantaría su mano, adoraría a Dios, me pondría la mano y sanará. La pregunta que usted hoy debería de responder en este tiempo es, ¿qué quería Naamán? ¿La sanidad o el proceso de la sanidad? Él necesitaba la sanidad, pero quería que el proceso fuera a su manera. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted qué quiere de Dios? ¿Llegar al fin de la bendición o manejar el proceso? Sí, seamos realistas. Sí, muy buena respuesta. El fin sin proceso. Y sin fin, sin proceso, no hay un buen fin. A usted le van a hacer una cirugía. Uno llega al quirófano y en mi caso personal, lo primero que pienso es, veo todo el mover de los médicos en el quirófano y yo digo, ya van a venir, ya me van a colocar anestesia, ya me voy a dormir. Y empiezo a mirar y ya, al rato ya me he despertado las veces que Dios me ha dado la bendición de ir al quirófano. Ya me he despertado y lo primero que pienso es, no me morí. Y lo segundo que pienso es, ¿saldría todo bien en la cirugía? ¿El proceso saldría el correcto? Sí, obviamente, ojalá fuera así. Ojalá nosotros entráramos a un proceso de dormir y cuando nos despertáramos ya hubiese pasado el proceso. Claro que también les cuento que después de la cirugía el dolor también es insoportable. Y eso es lo que está pasando con nosotros. No queremos, no entendemos que el fin para su vida y para mi vida es bueno. El fin para su vida y para mi vida es agradable. Lo que Dios prometió hacer por usted, lo que usted creyó que Dios iba a ser capaz de hacer por usted, Él lo va a hacer. La situación es qué tanto yo me enojo porque no lo hace como yo quiero o sencillamente lo obedece. En este momento recuerdo la historia de un chico particular que recibió un crédito y colocó un negocio y parecía que todo iba muy bien, pero este hombre en particular pactó por ese negocio. Hizo una ofrenda significativa para con Dios y pactó por ese negocio. ¿Saben qué pasó con ese negocio? Se cayó, se desbarató, se desvaneció, no quedó en nada. ¿Ustedes cómo creen que está este hombre en este momento? Bueno, uno dice mal, otros dicen bien porque pactó, otros dicen arrodillado. Él está muy bien, porque Dios jamás avergüenza a nadie. Sí, pero ¿dónde está? Si yo le hablo de este hombre, yo le diría, ¿dónde radicó su secreto? En seguir confiando, en seguir creyendo, en seguir luchando, ¿sí? Siguió creyendo, porque un día decidió obedecer cuando alguien le dijo, mira, fuera bueno que pactaras por eso que vas a hacer, fuera bueno que lo hicieras. Y es alguien que yo conozco algo de cerca, muy de cerca, y me impacta mucho Dios, su fidelidad. Y cuando yo estaba estudiando ese mensaje tan poderoso, y si solo obedezco, báñese en el Jordán.
¿Ah? Levántese a orar en la mañana, congréguese, ame, perdone. Es que, ¿y si solo obedezco? ¿Qué pasaría? ¿Y si solo obedezco? ¿Ah? Pero el verso 12 es muy fuerte porque dice Naamán: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Sí? Es que el problema es cuando nosotros queremos decirle a Dios dónde me tiene que dar la bendición, cómo tiene que hacerlo, de qué manera tiene que entregarla, cómo me tiene que levantar en el empleo, cómo me tiene que levantar en el matrimonio, cómo me tiene que dar la sanidad. Entonces yo quiero ir a los pies de Cristo, comentarle lo que me está sucediendo y sugerirle cómo lo haga. Y si no lo hace como yo digo, me enojo. Dios ya me olvidó. Dios no me hace caso. Sí, ahora sí. ¿Y qué pasa? ¿Y si solo obedezco? Y si solo obedezco, verso 13, le dicen los criados: pero mi Señor, ¿qué tan solo es? Ve a bañarte. No te está pidiendo nada difícil, Dios. Solamente te está diciendo: ve y báñate. Ve y báñate y el Señor hará. Y si no hace, no ha perdido nada. Sí, solo se mojó. Y pues luego va y se baña a su río súper limpio. Recuerdo una prédica de Dante Gebel donde él dice: prefiero llegar un día al trono de la gracia y decir, que el Señor me diga: ¿por qué hiciste esto? Y yo decirle: Señor, es que yo creí haber escuchado tu voz. Perdóname. Corrí a hacerlo, a que me diga: te mandé y no lo hiciste. Si solo obedezco, Deuteronomio, capítulo 30, el verso 8 en adelante dice: y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda la obra de tus manos. ¿En qué? Toda la obra de sus manos, todo lo hará abundar en todo lo que usted realice, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de manera que se gozó sobre tus padres. Solo si obedecieras. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos, y te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este es el mandamiento que yo ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Y créeme que ese es un verso que debería de talar nuestro corazón. ¿Sí? No está lejos. El mandamiento de Dios dice: y no está lejos. Sí, dice: no está en el cielo, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos, porque está muy cerca de ti, en la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. ¿Dónde están los mandamientos de Dios? ¿Sabe qué significa eso? Que depende de su decisión cumplirla. Dígale a la persona que la tiene al lado: te va a ir bien si tú quieres. Es su decisión, no es la decisión de nadie más, de nadie, solamente. Y si le obedezco, y si solo obedezco, el Señor dice: te irá bien en todo cuanto hagas, en todo cuanto emprendas, en todo cuanto inicies. Y si solo obedezco, y si solo ¿qué? Obedezco, nada más. El Señor no le está pidiendo a usted que haga, no sé, vaya y haga un monumento, váyase de rodillas a Roma, suba caminando las escaleras de yo no sé dónde, del Peñón. No, le está diciendo aquí, en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo recibimos la palabra de Dios, ¿dónde la recibimos?
¿Dónde la recibimos? En el corazón. Y aquí usted decide. Aquí es donde usted decide, yo voy a obedecer. Aquí es donde usted decide, yo voy a creer. Aquí es donde usted decide, yo voy a perdonar. Aquí es donde usted decide, yo voy a esperar. Aquí es donde usted decide, yo voy a confiar. Eso significa cuando el Señor Moisés escribe en el Deuteronomio, guiado por el Señor, y le dice, no está lejos el cumplir el mandamiento de Dios. No es difícil. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que era difícil bañarse 7 veces en el Jordán? Sí, no se escucha difícil. Sí, por eso la única razón que a él no le hubiese gustado bañarse, pero no era una razón de no poder hacerlo. No era difícil hacerlo. Entonces, ¿por qué se enojaba? Por su propio orgullo, por sus propias decisiones, porque él quería que Dios haga las cosas como él había determinado que las hiciera. ¿Quién? Dios, no, Naamán. Por eso él se visualizó. Yo pienso que él se visualizó. Llego donde Naamán, sale, donde el profeta, sale, ora por mí, levanta su voz. Yo saco los presentes que le traigo y él me va a decir, gracias, muchas gracias por traerme todas estas cosas. Eres espectacular. Ay, yo no lo merecía, no merecía que tú me trajeras tanto. Le aseguro que era el pensamiento de él, porque en nuestra naturaleza humana, en nuestro ego pervertido, nosotros queremos ser protagonistas. Sí, y él era un protagonista. Él era protagonista porque él era el jefe del ejército, donde él recibía galardones, elogios, donde era alabado, donde era exaltado. ¿Por qué? Porque ganaba las batallas. Entonces, si vamos a ser honestos hoy con Dios y queremos darle un vuelco real a nuestra vida, tenemos que empezar por qué yo quiero que Dios haga su proceso conmigo a mi manera. ¿Por qué no miro el final de la bendición? ¿Por qué? Porque quiero que sea como yo pienso. Y se lo estoy hablando de manera personal. Yo quisiera que hoy mi amado saliera caminando completamente bien y que cuando él salga toda la vereda lo vea y venga. Y muy probablemente ni siquiera estoy pensando en la sanidad de él, sino en el ego mío. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Sí. Eso es lo que pasa. Por eso muchísimas veces no queremos obedecer. No queremos obedecer porque se nos tocan mis emociones. No quiero obedecer porque se tocan mis pensamientos. Y vaya a querer obedecer cuando le toque el bolsillo. Eso es mucho más complicado. ¿Sí? Eso es muchísimo más complicado. Pero en algún momento alguien le propone un negocio y usted cree que va a ganar muchísimo, entonces mete su platica y se perdió. Y se perdió. O muchísimas veces, lamentablemente, no falta el amigo de lo ajeno que pase por la calle, llevándose lo que usted tiene en la mano. Sí, no, es que todo eso sucede. Pero cuando a usted le dicen, hay que dar para Dios, sí, ¿por qué? Porque no queremos obedecer. No, nos cuesta obedecer y la obediencia es el secreto de la victoria. Sí. Recordemos que Saúl perdió su reinado por desobediente, no por pecador, por desobediente, porque si alguien era de haber perdido el reinado por pecador, tendría que haber sido David y no Saúl. Pero en la versión La Pechita, terminándose el segundo libro de Crónicas, dice que David obedeció a Dios en todo. Perdón, David dice, David obedeció a Dios en todo. Y yo quería, cuando leí eso, La Pechita es una versión, para los que no conocen, no Reina Valera, sino que su nombre es Pechita y es muy similar a las escrituras, está muy aferrada. Cuando yo leía eso, yo decía, pero ¿cómo va a decir? Estaba recién iniciando. Bueno, yo decía, pero ¿cómo va a decir que David obedeció? Claro, es que una cosa es, él pecó, claro, él no le preguntó, Señor, ¿yo puedo ir por Betsabé? No, él la vio y le trajo.
No le dio a parecer, pero a todo lo que Dios le mandaba lo hacía. No se atrevió a tocar el ungido del Señor. Se acobardó por haberle cortado la esquina del borde del hombre, del manto del hombre que lo estaba buscando para matarlo. Y David ya era ungido rey, pero no, dijo, voy a obedecer. Solo obedece, nada más, nada más. Y si tú tomas el libro de Deuteronomio en el capítulo 28, el 29 y el 30 dice todo lo que traerá para ti la bendición, pero lamentablemente también dice todo lo que traerá para nuestra vida la maldición. Pero es tremendo cuando termina diciendo lo que acabamos de leer, es que los mandamientos de Dios no son gravosos, están en su corazón. Diga conmigo, aquí en mi corazón, yo decidí amar. Pase lo que pase y venga lo que venga, y eso yo no lo tengo que ir a traer al cielo. Y me han pasado 1000 situaciones con 1000 personas donde yo solo he descubierto que Dios está probando si en verdad mi decisión de obedecer, amar, la voy a cumplir. Y si es real, y si solo obedezco, nada más, dice la escritura en el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero hay que habitar al abrigo del Altísimo, hay que ir. Y sí suena redundante y siempre terminamos predicando lo mismo: busque la presencia de Dios. Siempre terminamos predicando las mismas frases: busque la presencia de Dios. Pero en Jeremías capítulo 23 verso 18 está escrito y dice que ¿quién podrá conocer el secreto del Señor? Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? ¿Dónde? En el secreto. Hay muchísimas cosas que Dios nos dice solo en el secreto, ¿verdad? Hay cosas, no sé si a usted en algún momento le ha pasado que usted quiere contarle algo a alguien y necesita contárselo, pero ni siquiera se lo quiere decir por teléfono. Busca la manera de verse con esa persona y contarle. Levante la mano al que le ha sucedido. Yo quiero, pero es que es decirte a ti, tal vez viéndote a los ojos, tal vez dándote la mano, tal vez, bueno, sea bueno o no sea bueno, pero quiero decírselo en la cara. Así es Dios con usted y conmigo. Todo lo que quiere decírnoslo frente a frente. Quiere decirnos mirando nuestro rostro, quiere decirnos deleitándose con nosotros, pero nosotros no podemos huir a ello, no podemos desobedecer esa voz de Dios. Mire, la escritura nos muestra vez tras vez las victorias que Dios entregaba con cosas como Josué capítulo 6, a partir del verso 3, había que conquistar Jericó. Y el Señor le dijo, vayan, le dan una vuelta un día y se regresan a su campamento. Al otro día hacen lo mismo y al otro día lo mismo. Y al séptimo día dan 7 vueltas en silencio. Que nadie se escuche nada. Todos 7 días. Pero al séptimo día, cuando termine la séptima vuelta, todos van a gritar. ¿Y qué pasó para los lectores de la escritura? Se cayeron los muros. ¿Y qué tenían que hacer? No les dijo, vayan, busquen armas. No, vaya y de vueltas. Por eso es que los mandamientos de Dios no son gravosos. Y miramos a un Jesús haciendo exactamente lo mismo. Cuando iba a entrar a Jerusalén, eso lo pueden leer en Lucas, el capítulo 19, a partir del verso 29 en adelante. Les dice a los discípulos, vayan y me traen un pollino que está amarrado en tal parte, me lo traen. Y si el dueño les pregunta, ¿qué van a hacer? Ustedes les dicen, el maestro lo necesita. ¿Ah? ¿Y es lógico? ¿Es lógico? Vaya, Anderson, tráigame el carro de la Toyota, la mejor camioneta, usted puede manejar. Y si el de la Toyota le dice, ¿por qué se la lleva? Usted le dice, el Señor dijo que se la lleve a María Inés. No es lógico, era lo mismo con el pollino. No era la camioneta, no era la Toyota, pero era lo mismo.
Era lo mismo, no era de ellos. Van, lo encuentran amarrado donde nadie se ha montado y me lo trae. ¿Ah? ¿Y qué pasó con Pedro cuando le cobraron el impuesto? Lo pueden leer en Mateo 19 a partir del verso 26. Le dice, les dice Jesús, no es bueno que me cobren a mí el impuesto. Parafraseando, pareció María Inés. No es bueno que me cobren a mí el impuesto, pero vaya a pescar, saque el pez, ábrale la boca y ahí va a encontrar una moneda con la que va a pagar su impuesto y va a pagar mi impuesto. ¿Qué tenía que hacer Pedro? Obedecer, nada más. ¿Y si solo obedece? Si usted está enojado con alguien, ¿y cuál es la solución? Perdonarle. ¿Y si solo perdona? Si usted siente que ya no puedo más y la solución es ir a la presencia de Dios, ¿y si solo vamos a la presencia de Dios? ¿Y si solo obedecemos lo que está escrito? Y que no es difícil, vuelvo y les repito, ¿por qué está en su corazón? Porque es su decisión. Entonces el desafío de hoy es, ¿y si solo obedezco? Y si solo obedezco, Juan perdona, Carol cree, Anderson camina, Maribel pasa al otro lado, David no desmayes, solo cree, solo obedece, voy a hacer a tal parte. En estos días me han sucedido cosas muy especiales. El Señor me mandó a orar por alguien y me dijo, pero es que tienes que irla a buscar. Y en la mañana me dijo, pero es que tiene que ser hoy. Cuando yo me encontré con esa persona, salía y me abrazó y me dijo, necesitaba. Y era tan impresionante porque me dice, no, es que no era, el Señor dijo, es que te mandé porque yo no quería mandarle la razón, quería venirle a hablar. Y yo decía, Dios mío, tan sencillo, vaya, haga, entregue, dé, crea, comparta. ¿Sí? Yo no creo que haya otro Abraham a quien Dios le mande a matar el hijo. ¿Y solo qué hizo? Obedeció. Obvio, no le contó a Sara. Estoy 100% segura que no le contó. ¿Qué? ¿Lo va a dejar salir? ¿Lo mata el primero? Sí, le dice, Dios quiere sacrificio, empecemos por usted. Sí, no. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Sal de tu tierra y de tu parentela y vete. ¿A dónde? A un lugar, ni siquiera sabía a dónde. Cargó su sobrino, que no debía llevarlo, pero sí lo llevó, porque en ninguna parte le dijo Dios, si te llevas a tu sobrino. Y se lo llevó. Y no era necesario, pero obedeció, solo obedece en todo lo que Dios te mande. Él no nos va a dar más cargas ni más tentaciones de las que nosotros podemos soportar. Eso usted lo lee en 1 Corintios capítulo 10 verso 13. Él no nos va a dar más. En Cristo nosotros somos fortalecidos, en Cristo nosotros somos bendecidos. No lo va a hacer. Solo obedece. ¿Y saben qué es lo bien tremendo? Que es que Dios a nosotros no nos dice vaya y construya, vaya y haga. No, Él pide de nosotros que en nosotros florezca el amor. Yo voy a ir nombrando el fruto del Espíritu Santo y ustedes van a ir dando cuenta en cuál está pasado, sobrado y en cuál le falta. Amor, gozo en las pruebas, paz cuando viene esas personitas que quisiéramos como desaparecerlas, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza y la más dura de todas, dominio propio. Dominarse a sí mismo es cosa seria para todos y en todas las áreas. Y es un fruto del Espíritu Santo. Recordemos que el día que lleguemos al trono de la gracia, no vamos a ser reconocidos por cuántos milagros hicimos, sino por cuánto vivió el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y el amor, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio solamente se refleja en nuestro diario vivir, en las 24 horas del día. Cuando a usted le sonó el teléfono a una hora que no debió de sonarle y justamente para rematar era equivocado. Y usted se enoja
Ay, pero sí, ¿cómo? Y me llaman y me quitan el sueño. En vez de decir, gracias Señor porque se equivocaron, porque muy probablemente a esa hora hubiese sido una mala noticia. Pero nosotros no reaccionamos así. Si somos honestos delante de Dios, no reaccionamos así. Nosotros reaccionamos de otra manera. El día viernes en la noche, y le he dado tantas gracias a Dios, nosotros salíamos aquí de la vereda y mi nuera nos estaba esperando en la vía, la Panamericana. Cuando yo salí con Juan, miré una situación muy difícil frente a mí, un caballero que lo tiraban, habían 3 tirados en el piso, otros parados al lado. Yo me asusté, pensé que era una especie de que los estaban golpeando, algo. Como estaba lloviendo tan fuerte, yo tenía que ir a la ciudad, entonces mi hijo le dijo a mi nuera que siguiera, que no siguiera, y ella dijo, pasó algo horrible, me asusté. Yo pensé que como un ajuste de cuentas, dije yo. De hecho, llamé a la policía, le dije, vea, tienen 3 tipos en el piso. Al uno, yo lo vi rodar y lo cogieron como un costal y lo volvieron a tirar. Y yo no sé, entonces cuando ya nos encontramos con mi nuera, era un rayo. Ella dice que miró a uno que estaba quemado todo esto y que muy probablemente la forma como lo tiraron al que tiraron era porque la descarga del rayo sigue en el cuerpo de la persona. Y fue tan, y lo digo y lo reconozco hoy delante de Dios, es que mi nuera estaba al frente, ni siquiera estaba lejos, estaba solo al frente de la calle. Y desde el día viernes yo no le había dicho nada a ella ni a mi hijo, pero desde el día viernes yo solamente le he dicho a Dios gracias. Y he pasado por ahí, me acuerdo que Carol estaba al frente y que ella lo único que había hecho a la hora que sintió el estruendo, el ruido fue hacerse así porque no sabía qué pasaba y que cuando ella abrió los ojos miró como fuegos pirotécnicos al frente y ya un casco que rodó y bueno, estaba al frente. Yo creo que si a mucho estaba 4 metros, hay de distancia ahí, al frente. ¿Ah? No estaba en otro lado. Y eso no podemos decirle, Dios, gracias, 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 gracias. Así que todo lo que pase en su vida, así no parezca bueno, usted solo obedezca, usted solo camine, usted solo siga adelante, usted busque la presencia de Dios, cuéstele lo que le cueste y pase lo que le pase, solo obedezca. Y si solo obedece, todo va a pasar. Y le escribe Juan, el apóstol Juan, a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis capítulo 2, verso 10, y quiero pedirle que esta sea la palabra rema que usted toma en esta semana para su vida, porque me gusta que terminemos la enseñanza con una palabra rema. Y le dice el Señor, bueno, escribe el ángel, dice en todas las iglesias, pero aquí a Esmirna le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿En cuánto? He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Sí? Solo hasta la muerte, hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Pero ¿sabe qué es impresionante? Dice 10 días, quiere decir que hay un tiempo de tribulación y hay un tiempo de bendición, hay un tiempo de prueba y hay un tiempo en el que yo puedo ver la gloria de Dios reflejada en mi vida. ¿Y cómo voy a pasar en victoria? Solo obedece. Mi amado, obedece. Y vuelvo y le digo, usted obedece en su corazón. Por eso es que dice la escritura que no tiene que ir al cielo a bajar los mandamientos, ni al otro lado del mar para que alguien se los traiga. No, aquí en mi corazón, donde mi boca declara que yo confío, creo, espero en el Señor y no seré jamás avergonzado. Solo obedezca, solo obedezca. Sencillo, sencillo, nunca Dios le va a pedir nada gravoso. Como le digo, yo creo que lo que le pidió a Abraham solo fue a Abraham. Sí, nunca le va a pedir nada gravoso. Si Él le pide a usted que haga algo es porque Él sabe que usted y yo tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Sí? Y solamente sé fiel hasta cuándo. Y te daré la corona de vida, mi amado. Esto es este mes al Señor,
le decía, empecé la cuenta de regreso, de retroceso en mi edad. Pienso, yo lo tomo así. Mi retroceso en la tierra, mi acercamiento a Dios. Sí, yo digo, bueno, ya, vamos, ya. Voy para mis 51 años, gloria a Dios. Y empecé mi tiempo de regreso en la tierra y mi cercanía al cielo. Cada día un paso más. Quiero pasarlo obedeciendo. Porque si hay algo que Dios va a demandar de usted y de mí, es eso, la obediencia. Solo obedezca. Solo obedezca. Nada de lo que está escrito, usted no lo puede hacer.